Cordial saludo. Universidad Militar Nueva Granada. Facultad Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Programa Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Sistemas Políticos Comparados. Docente John Harold Ross. En esta ocasión, junto con mi compañero Luis Hurtado y quien les habla, Daniela Vaquiro, vamos a hablar acerca de las determinantes históricas del Estado latinoamericano, la tradición burocrático patrimonialista, el corporativismo, el centralismo y el auge de los orígenes del Estado latino a las direcciones contemporáneas, además de dar un panorama interpretativo concentrado en el papel del Estado y sus relaciones con la sociedad latinoamericana. A continuación, veremos cómo se traslada el modelo de Habsburgo de organización sociopolítica a la latinoamericana y cómo a partir de las guerras se establece el intento por construir un modelo estatal republicano. La independencia de las variables políticas para 1958 parecía no estar muy claras y el campo de estudio latinoamericano no estaba exento de tal convicción, en donde el Estado siempre ha desempeñado un papel de gobierno y dirección, ya que es claro que si hay variables que lo conforman e influyen en él, también este tiene una autonomía propia en la tradición burocrático-corporativista, el centralismo y el autoritarismo en América Latina. Los orígenes para comprender la historia de la conformación de los estados, el tipo de estado, el sistema de relaciones entre estado y sociedad que trajo a América Latina, tanto España como Portugal, debemos remontarnos a sus orígenes, puesto que antes de la llegada de los españoles y los portugueses, la relación entre estado y sociedad estaba vigente, conforme a una organización de tipo local o regional. Por consiguiente, el sistema estatal ibérico se estableció a partir de varios factores. Primero, la necesidad de imponer un gobierno centralizado y autoritario debido a su carácter salvaje, indomito y subpoblado. Segundo, la reconquista de la península en manos de los moros, un determinante fundamental de la historia ibérica, ya que se caracterizó por ser más militarista, menos tolerante con la región y por lo tanto más autoritario. Tercero, durante la Reconquista operó una serie de grupos y fuerzas que estaban antes de la creación de cualquier organización. Entre estos tenemos la Iglesia y las órdenes militares. Ahora bien, para comprender las tempranas concepciones de Estado de las relaciones entre Estado y sociedad de la península, debemos tener en cuenta que estos surgieron en León, Castilla y Aragón, de la conquista militar y territorial. Cuando los primeros estados comenzaron a surgir, se enfrentaron a una lucha contra los moros y otra contra las unidades corporativas autónomas. Entre estas, las órdenes militares, religiosas, los pueblos y los municipios de la meseta. Por lo tanto, vemos que hasta hoy las instituciones como la Iglesia y las Fuerzas Armadas constituyen una gran proporción de los poderes del gobierno. Los primeros estados-nación de Europa fueron los de España y Portugal entre los siglos XII y XV. Surgieron a partir de las guerras, en el prolongado conflicto por la supremacía entre los nacientes sistemas estatales y las corporaciones autónomas que conformaban la sociedad para aumentar la autoridad de los estados de León, Castilla y Aragón. Implementaron así la centralización y su propio poder. Es por consiguiente que el problema central en la tradición española consistió básicamente en la lucha entre el absolutismo en desarrollo y los fueros de los organismos sociales. Luego de esto surgieron unos organismos defensores de los derechos y las libertades en León, Castilla y Aragón, siendo las Cortes, que se resisten al poder centralizador de la monarquía y el absolutismo real. Sin embargo, estas fueron perdiendo terreno en su lucha contra el absolutismo real. Ahora bien, lo que conformó esta lucha se estableció a partir de diferentes factores, económicos, institucionales, culturales y militares, todos ellos en formas complejas y coincidenciales. La siguiente razón es que se debe a implicaciones entre un Estado en surgimiento dedicado a engrandecerse y los esfuerzos de las unidades autónomas y corporativas por conservar su independencia. Esto debido a que en la península ibérica y en América Latina,
El concepto de derechos se distingue por referirse a un grupo o corporaciones, más no a un nivel individual, lo que surgió más adelante. Con relación a esto, América Latina, la libertad y la democracia se definieron en términos de grupos y no en concepciones individualistas. Ahora bien, el constitucionalismo en la República Ibérica se basaba en un equilibrio justo entre la monarquía, los reinos regionales y los grupos organizados de la sociedad. Todo este proceso llegó a su fin en el reinado de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, donde ella continuó un proceso de concentración interna del poder y por ende las corporaciones sociales perdieron autonomía, estando al servicio de la corona. A partir de esto, hasta menos del siglo XIX, el absolutismo triunfó en América Latina y en las demás regiones. Tenemos acá el modelo de Habsburgo. En lo político, el gobierno centralizado, autoritario, vertical, con el poder organizado en una jerarquía absoluta del rey al virrey y así sucesivamente. En lo económico, el sistema monopólico mercantilista basado en la explotación, orientado a extraer todo lo posible de las colonias en beneficio de la metrópoli. En lo social, vemos que el sistema está regido por dos clases, el patrimonialismo y la autoridad señorial. En lo religioso, el cuerpo de creencias e instituciones paralelos al sistema estatal e igualmente cerrado, monopólico, vertical y absolutista. En lo intelectual, el sistema cerrado de ideas y educación, igualmente basado en la verdad absoluta revelada, la memorización sin intento de comprensión y método deductivo. A partir de 1942, en la conquista española de la América, el absolutismo estaba apenas floreciendo, pues los procesos de centralización del reino español y el aumento del poder habían culminado en el reino de Fernando e Isabel. Por lo tanto, a la vez que el Estado era cada vez más centralizado y absolutista, la sociedad ibérica siguió siendo corporativista, puesto que el elemento constitutivo era el grupo. La corporación sancionada y definida por la ley no era el individuo, a lo que se denominó Estado estamental, en donde se tenía una concepción de un Estado dual, que consistía en una monarquía cada vez más absolutista y donde las unidades sociales de las cortes eran antiabsolutistas. Esto consistía en una tensión constante, sistema que se trasladó al Nuevo Mundo y a los sistemas coloniales basados en los principios de autoridad real, absoluta y vertical, organizándose en corporaciones como la Iglesia, consulados, gremios militares, ayuntamientos, entre otros. Por lo tanto, la estructura política de América Latina era igual a la de la península ibérica, siendo a su vez estatista y corporativa, estando así la sociedad organizada por unidades básicas dentro de un sistema monárquico vertical con un considerable control y autonomía tanto en los asuntos como en los individuos que estaban bajo su jurisdicción, organizados también en forma jerárquica y corporativa. El principio corporativo era básico en todo el sistema de gobierno de las Indias, pues del estamento y las corporaciones derivan los derechos, privilegios y responsabilidades, creando así un conjunto de arreglos corporativos, desarrollando una serie de categorías para describir los pueblos indígenas con el fin de estructurar la sociedad en términos de castas. La estructura del poder en América Latina se caracterizó principalmente por el absolutismo real, como se mencionó anteriormente, emanado de las metrópolis. Además, una tensión continua entre los dos patrones de autoridad, el absolutista y el descentralizado. Pues la red de clientelismo, patrimonialismo y corporaciones interconectadas dio un grado de cohesión al imperio en sentido social y político, dando así legitimidad, dirección y coordinación bajo la autoridad central que dio paso a que ésta se convirtiera en unidades regionales mal organizadas y desarticuladas. En la independencia, la América Española para 1824 había obtenido su independencia junto con Brasil, que también se independizó de Portugal.
Por tanto, en las colonias quedó un vacío de legitimidad, puesto que la corona desempeñaba un papel de fuerza moderadora entre las fuerzas sociales en conflicto. Por ende, la desaparición de esta autoridad tuvo consecuencias desastrosas en toda América Latina, económicamente, en las castas y en el cataclismo sociopolítico, pues no había ningún principio organizativo, ni nadie que moderara los grupos en conflicto, ni a las regiones. Este vacío fue ocupado por los ejércitos independentistas y caudillos regionales. Entre estos tenemos a Bolívar, quien procuró mantener la unidad del continente en una especie de ordenación panamericana. Además, trató de implementar una especie de monarquía local en un nuevo clima republicano. Sin embargo, esto fracasó. Se ilustraron de diferentes antecedentes, lo que resultó en que la forma de gobierno más indicada debía ser la republicana. Sin embargo, como la región no estaba preparada para una democracia, ya que tenía tendencias desintegradoras y anarquistas, conducían a que ésta tenía unas bases fuertes en cuanto a lo social, económico y político. Es así como las leyes y constituciones de los nuevos estados, en donde los poderes fuertes se concentraron en el poder ejecutivo en el detrimento con los poderes judicial y legislativo, estando la ciudadanía restringida al voto, pues solo las élites y la población criolla podía ejercer este derecho. Es así también como el ejército y la iglesia fueron relevados a un poder superior. Anticipado a esto, el Estado tornó a ser un poco más anárquico y desorganizado. Sin embargo, a mediados de 1880 aparecieron los primeros bancos, la población aumentó y se empezó a levantar nuevas tierras de cultivo, creciendo la inversión extranjera, la infraestructura y así paulatinamente se empieza a organizar el Estado y este a crecer expandiendo además las cuatro ministerios tradicionales: las Fuerzas Armadas, la Hacienda, las relaciones exteriores y las obras políticas. Mayor centralización. Por tanto, entre 1850 y 1890 son periodos en los que Latinoamérica se establece en condiciones para el despegue. América Latina estaba volviendo al mismo nivel de desarrollo que había tenido bajo el gobierno colonial, creciendo tanto el Estado como las organizaciones sociales, llamado así el modelo Anderson. El corporativismo manifiesto. En la década de 1930 surgió un nuevo modelo de corporativismo y de relaciones entre el Estado y la sociedad. Corporativismo manifiesto se denominó, que se debía producto al pasado histórico, pero que también albergaba nuevas fuerzas. El modelo de crecimiento económico en América Latina estaba ligado a la industrialización, en donde se sustituían los bienes importados por los productos del país, pues la esfera económica en la que regían los grupos sociales, políticos y corporativos, así como el proceso político en general, reducía la utilidad como factor explicativo. Pero no fue tan fácil, puesto que algunas influencias afectaron la conformación del corporativismo. Una de ellas fue simplemente la tradición histórica corporativa. La segunda, una ideología católica por el corporativismo cristiano que tiene sus raíces en el pensamiento católico a mediados del siglo XIX. La transición hacia la democracia fue netamente política desde finales de la década de 1970, restableciendo el imperio de la ley, la sociedad civil y la preponderancia de los derechos humanos. Junto a esto se pensó si de la mano de estos factores debería ir la esfera económica libre. El colapso de la Unión Soviética y la Europa occidental, es decir, las fallas económicas de ambos regímenes y el desempeño económico de las economías capitalistas catalogaban el camino hacia la modernización, es decir, la democracia y el libre mercado, cuestión que permitía a los países latinoamericanos ser más competitivos y con el tiempo el movimiento hacia el mercado libre se arraigó en la mayoría de los países. Ahora bien, las promesas de Estados Unidos
junto con el fortuito crecimiento de Chile, aceleró el proceso al punto en que todos los países querían pertenecer al movimiento continental, puesto que éste le había implantado un enfoque republicano. Ahora bien, en Latinoamérica se llegó a la conclusión que para que las economías fueran fuertes y el gobierno eficaz, junto con la democracia perdurable, era necesario desmantelar los controles y privilegios corporativos erigidos durante décadas, pues el corporativismo ya no era una ideología que como anteriormente se utilizaba para referirse a grupos privilegiados, ya que estaban determinados a conducir hacia la democratización, a la modernización económica y al aumento de la eficiencia del gobierno. El debate final latinoamericano se basa en que si bien los estados latinoamericanos necesitan ser adelgazados, así reducirán las posibilidades de corrupción e ineficiencia. Sin embargo, hay factores que intervienen para que esta cuestión desestabilice sectores importantes de la sociedad civil.